Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Hoy jueves, señores, jueves 11 de diciembre del 2025, con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y había una ligera llovizna aquí en la ciudad capital, en la zona metropolitana, tempranito. Y fresquecito el clima, 24 está a nivel de aire acondicionado. Así mismo, aire acondicionado, porque hay gente que lo ponen como que a 16 y a 19, como si estuvieran en Alaska, para entonces arroparse con una frisa de este gordo, como si estuvieran allá arriba en Constanza. No, hombre, señores, confort, la palabra es confort. Una temperatura confortable que no te permite, que no sudes, pero no tiene que estar tiritando del frío, ¿verdad que no? Bueno, además paga más energía. No es de gratis tampoco. Bien, bueno, señores, siguen las informaciones relativas al tema Baninter. Baninter, que fue que Jenny Berenice lo comparó con la quiebra de un banco. Y el banco que quebraron, que mal manejaron, fue Baninter, que todavía estamos pagando. Ahorita hay unos datos de por dónde anda la deuda del Banco Central, total de la deuda consolidada del Estado, por ese déficit cuasi fiscal de la quiebra de Baninter, que lo estamos pagando los contribuyentes con los impuestos que pagamos, porque somos nosotros. Cuando usted oye que dicen que no, porque hay que mantener el equilibrio, que no podemos indexarlo al salario de nosotros, los que trabajamos, los que estamos pagando una porción que no debiéramos, que el gobierno nos está sacando de los bolsillos. Ah, no, porque no podemos, porque entonces se desequilibra. Sí, pero mira cómo tú tienes los desequilibrios por todos los otros lados. La diricita navideña, la tarjeta joven, la tarjeta para ti, la tarjeta para mí, la que sé yo qué para allí, la que sé yo qué para acá. Siempre andamos de creativos, inventándonos cosas bajo el sublime objetivo, supuestamente, de que es para beneficio, justicia social y un sinnúmero de cosas, pero al final, por detrás, por abajo, en la zurrapa, en la zarruma, en la esencia, usted sabe que es más para clientelismo que para otra cosa. ¿Cómo es posible que hoy día la tarjeta de esa solidaridad que se entrega, que con 1000 líos, 1000 colmados, muchísimos rebuses que hay por donde quiera, y cada vez que entregan unas tarjetas de esas, usted la ve que anda un tipo con 20, 30 y 40 en los bolsillos, porque eso se reparte a lo loco, como se reparte la misma de Senasa, que no dice ni siquiera el nombre de la persona, ni la cédula, como lo decía antes. Entonces, ¿a quién le están entregando eso? A nadie. Al que tenga más saliva comerá más hojaldres. Va a andar uno con 20 tarjetas y pagan en los supermercados. Hemos visto de todo eso. ¿Por qué? Porque por detrás, subyacente, lo que hay es un interés utilitario. O sea, de sacarle un beneficio. Lo otro está muy bonito. Eso es como el cherry del bizcocho, la cerecita. Está muy lindo, está muy bien. Pero usted sabe que cuando estos turpenes que toman esas decisiones lo hacen más por ese objetivo. Porque cuando usted hace un censo y usted hace una clasificación y usted dice a estos y a estos le hace falta aquello para sacarlo de ese nivel de pobreza, y entonces usted lo evalúa como se hacía antes. ¿Pero para qué lo cambian? Para dañarlo. Y así sucesivamente. Entonces nosotros somos al final del día los que pagamos todos esos platos rotos. Todos esos platos rotos. Entonces tenemos que exigirle más a nuestros gobernantes que se manejen con la pulcritud de vida. Desde las posiciones. Pero usted busca por ahí a esas instituciones que andan regalando a la excelencia, de que la transparencia y dando premios. Usted busque por ahí, usted verá que Senasa andaba entre los primeros por ahí. Porque todo eso no es más que un bulto. Eso es igualito a eso que yo les dije un día. Miren, usted ve en la prensa, cuando usted pone a ojear los periódicos, ya no lo ojea porque uno lo ve todo casi digitales. Pero usted lo ve que
a un funcionario de que en un play de softball, de que la primera bola, de que dedicándole el torneo, tal, mire usted, que dedicándole el torneo a un fulano de tal, un macalacachimba que apareció ahí, que lo pusieron ahí porque es del partido, porque es amigo del presidente, porque es amigo de un amigo de otro amigo del presidente. O sea, en resumen, que está pegado, o reguindado, o enganchado, de alguna manera. Entonces lo ponen en un sitio, porque obviamente se pasa desde por la mañana, a las 6 de la mañana esperando al tipo en la casa para que lo nombren en algún sitio y ya lo nombren. Entonces ya usted ve que se cree que es la última Coca-Cola del desierto. Normal, muchos les pasa así. Y usted ve igualito, pero aquí hubo una vez que en Dubái estaban premiando una empresa de aquí, creo que era una distribuidora. Ve tú a ver el desastre que tiene la distribuidora. El gerente de la distribuidora tal, ya ni me recuerdo cuál era, dice que un premio en Dubái. Claro, en Dubái le pueden dar el premio, pero no se sabe quién pagó. El premio lo pagó el de aquí mismo, a ese que tiene ese negocito allá de premiar. Que se lo den aquí. Aquí no se lo dan. Y si se lo dan, ustedes saben también que he pagado por debajo también. Entonces es así. Y uno se deja, o muchas personas se dejan confundir, se dejan marear. Si tenemos que usar esta, no la dieron para cargar los cabellos. Ya yo no cargo mucho, pero yo antes usaba afro y cabello rizado y todo. La época, ¿no es verdad? Entonces, esta que está aquí es para usarla, la cabeza. No se deje llevar de todo lo que le dicen, le proponen, le presentan. Use su sentido común para extraer la realidad de las informaciones. Y más ahora, que hasta con inteligencia artificial se modifican y se ponen cosas, sea siempre curioso. No. ¿Será verdad eso? Déjame buscar por otras fuentes. Bien, entonces tenemos el caso Senasa, dice la señora procuradora, oígame cómo se llama, Jenny Berenice Reynoso, que habrán más imputados y promete recuperación de fondos. Por cierto, ayer, hablando de recuperación y de fondos, ustedes saben las delaciones premiadas y que los que hablan le dan para que se callen, hay que después darle y al final devuelven algo o a veces no devuelven nada y ya expiaron sus culpas. Ya no es ladrón, ni se le puede decir ladrón, ni siquiera lo incluyen en el expediente. Ustedes vieron ayer, decía fulano de tal, que está ahí, que un tal apellido bueno, no está en el expediente, pero está colaborando. Ese era jefe de gabinete. Como el caso de aquello de Jean Alain, el que se fue para allá, un apellido Cano, lo de los otros días, de los casos Calamares y Pulpo y esas cosas, ahí que Tamimilo, Ureña y otros Crisóstomo, que devolvieron no se sabe cuántos miles de millones. El caso ahora de Maxi Montilla, que un tribunal acaba de ratificar el acuerdo a que llegaron, que devolvió no sé si 2.000, 3.000 por Tamí. Cuando sometieron el expediente dijeron que eran 21.000 o 50.000, sabrá Dios ni cuántos miles eran. Y miren ustedes, negocian por una chilata, vamos a decirlo. Entonces, nada de eso está bien. Ahorita vamos a ver la opinión del arzobispo coadjutor para que ustedes vean cómo ha cambiado la posición de la iglesia, de esa pasividad que tenía los otros días cuando el que hablaba era Osoria, a cómo es ahora. Fíjense cómo pasó con la sentencia mamotreta esa que sacó el Tribunal Constitucional, inoportuna, innecesaria, fuera carente de sentido común y lógico. La cosa esa de los homosexuales en las Fuerzas Armadas, se pronunció la iglesia completa. El padre Manuel, el obispo de San Juan, el de Santiago, el monseñor, el coadjutor. Si hubiera sido lo que estaban antes, no dicen nada, porque eso es lo que andaban era buscándole el lado a los gobiernos. Al gobierno actual, pero también a los otros gobiernos. Es que esa es la diferencia. Cuando la iglesia está al lado de su grey, de su pueblo, se reunieron los evangélicos. Dieron unas declaraciones conjuntas, hicieron una actividad conjunta que vi a los evangélicos con los católicos porque son todos afectados en los valores, en la cultura y en todo ese tipo de cosas que tenemos. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque hay unas declaraciones de él que las tenía previstas. Pero dice Jenny Berenice que habrán más imputados. Esto es interesante.
Dice que la investigación no ha concluido y que se esperan más imputaciones. Porque SENASA es de alta prioridad, ya que tuvo una afectación directa a la entidad que gestiona la salud de más de 7 millones de dominicanos. Y ahí están los que son subsidiados por el gobierno, que los metió el gobierno, más los que pagamos contributivos. Y es verdad, son como 7.4 millones. Ahí estamos, el 70% de los ciudadanos incluidos ahí. Entonces, todo aquel que haya manejado indebidamente fondos del SENASA deberá enfrentar la justicia. Dice Jenny Berenice, la señora procuradora. Y yo creo que eso es lo que debe ser. Sostuvo que aquel que tocó un peso del Seguro Nacional de Salud tiene que responder ante la justicia, pero aparentemente no todos los que tocaron pesos, cheques, transferencias, billetes, tululuces, molongos, no le va a pasar así, porque así mismo como los convocaron, el sábado a unos los llamaron, llegaron con sus abogados, hasta con sus estuchitos de medicina y su comida, y a otros fueron y lo estuvieron allanando. O sea, a unos de una manera, a otros de otra manera. Y aquí en los expedientes, el mismo expediente de los 537 páginas lo deja entrever. Fulano está, fulano, ¿quién? Ah, son colaboraciones, aunque lo niega ella aquí, pero lo puede negar. Es como cuando el presidente dijo, no, SENASA no tiene déficit, pero le vamos a buscar un dinero. Ah, no tiene déficit y le vamos a buscar un dinero. ¿Y cuál es la definición de déficit? Un déficit es cuando lo que te entra es menos que lo que tú tienes que gastar, que lo que gastas. Y te falta un faltante, eso es déficit. Tú puedes decir que no, pero es sí, que sí. Bueno, sin descanso obtendrán sanciones penales ejemplarizadoras y lograr que el Estado decomise y sea destituido cada peso. Ojalá y sea cierto, ojalá y sea así. Que el sistema de salud necesita una participación de la sociedad para que haya una transformación. Aquí ya está hablando Jenny Berenice cosas que no le competen. ¿Qué está ella hablando del sistema de salud, de transformación? Ella es especialista en eso. Aquí el problema no está en el sistema de salud, está en los robos, el robo que hubo. Que se quiso tapar primero como si fuera el déficit nada más la parte, pero la tronera financiera, con todo ese desastre, pero señores, le hacían no, porque ¿cómo le van a hacer a un muerto una diálisis? Por supuesto que era en papeles, contables nada más para cobrarlo. Gente fallecida, que se le hizo una diálisis, que se hizo una qué sé yo qué. A un hombre, ¿cómo le van a hacer un análisis ginecológico a un hombre? Eso se le hace a las mujeres, pero hasta esas cosas, miren, que ni guardaron ni las apariencias. El Nutrimed, el programa ese de que para los envejecientes, eso se lo inventaron para tener una cogioca. Y los billones ya usted ha oído. Esos 15,000 que dice ayer el expediente, embute, eso es lo que ellos han podido ver por arriba. Eso debe ser 3 o 4 veces más de ahí. Apuesto que eso debe ser 3 o 4 veces más de ahí. 15 por 4, 60,000. Por allá María se va, sabrá Dios, para que usted sepa. El sistema de salud necesita una participación de la sociedad para que haya una transformación. Eso no es cosa de Jenny Berenice, que usted está hablando de eso, para que no vuelva a existir un caso como el caso Cobra. ¿Qué caso Cobra ni qué caso Cobra? Eso existe porque hay ladrones y hay porque hay gente que se preparó para hacer ese chanchullo antes de llegar al gobierno, como pago de clientelismo de campaña. Eso no es por el sistema de salud, porque ese sistema de salud funcionaba perfectamente. ¿Dónde están los superintendentes que debían regular eso, supervisarlo, fiscalizarlo? Que le pusieron una multica de 1 millón de pesos. No venga tú a querer, como ayer la otra fiscal que dijo que a los pobres, no a los pobres, ahí estamos todos metidos, los pobrecitos, los medio pobres, los más menos pobres, los más poquito pobres, los de clase media, todos estamos ahí en el SENASA. Eso no me diga que eran los pobres, y no es por eso, tampoco era por eso, porque al meterle a toda esa gente, como le explicaba ayer el gobierno, pagándole un cápita, una per cápita, una cantidad X por cada persona de esas 2.4 que inyectó, le generó un mayor presupuesto a SENASA, lo cual le daba una mayor facilidad para operar, porque esa gente donde debía atenderse era en los hospitales. Porque mientras yo pagaba, creo que 1.600, ahora me van a subir como a 2.000 con un lío que han armado, ellos, lo que el gobierno pagaba por esas personas, un monto menor. Porque obviamente los hospitales, ¿quién lo construyó? El gobierno. Que los hospitales, ¿quién los
pone las camas, pone los equipos, el gobierno. ¿Quién paga a los médicos y las enfermeras? El gobierno. ¿Quién da los alimentos en el hospital? El gobierno, obviamente. Ya ahí había un aporte. No es lo mismo que cuando yo voy a una clínica privada, que es privado, que son equipos privados, el médico privado, o sea, diferente. Por eso es así. Entonces, los del contributivo operamos todos como todos los otros seguros. Entonces, no es que el seguro de los pobres, no, ciertamente que el seguro que tenía la porción de subsidiados, pero justamente se usó eso para aprovecharse, para poder sacar por ahí un dinero o sacar toda la cantidad de dinero, porque hubo que buscarle como 6.000 millones los otros. Una vez antes oí decir a alguien y ahora le acaban de quitar al Idopril, que es el del riesgo laboral, que es ilegal. Ratifico siempre esa parte para darle 6.500 a Senasa. No debe ser, pero bueno, ella obviamente siempre la procuradora Jenny Berenice, ella le gusta lucir mucho. Ella siempre coge esas cosas en sus escenarios y salió con eso. Está bien, no está de más que lo diga, pero no es verdad que el sistema de salud necesita una transformación para que no ocurra eso, porque eso no ocurrió porque el sistema de salud no esté reformado. Hasta el 20, a pesar de que el presidente mismo en una ocasión dijo, antes no existía, ¿quién dijo que no existía Senasa? Existía Senasa y muy bien. Muy bien. Hay un antes y un después. Y ese después definitivamente no fue casual, porque en el documento que presenta la Procuraduría, con informaciones, con evidencias, con datos, se demuestra que todo eso se coordinó en la transición antes de, y todo ese equipo que está ahí pertenecen a ese sector externo que se le estaba restituyendo unas inversiones que hicieron en campaña y un premio por haber ganado las elecciones y haberse fajado y vocearle a todo el mundo ladrón desde la Plaza de la Bandera. Y obviamente por eso es. No es por casualidad ni porque el sistema de salud tenía tales cosas. No. Es que eso fue, se prepararon para esos fines. Hasta los sobornos se empezó a dar antes de. Y cuando salía problema por las transferencias, por todas las empresas que se crearon, lo vimos ayer, empezaron a llevar el dinero en fundas negras. Y de eso tienen meses, ya ese dinero está encaletado por ahí o transferido para sabrá Dios para dónde. Bueno, pero seguimos con esto. Entonces dice la procuradora, doña Jenny Berenice, que investigan a médicos y a centros de salud también. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo usted va a tener, cuando tú vas al médico, que es lo que te da la receta y tienes que tener sello, la firma, el S4, y tú vas a la farmacia y dices, no, le falta el sello, ese sello es ¿cómo se llama? Del dispensario médico de la institución, necesita el del especialista. Muchísimas periquitos le ponían a uno y le ponen, ¿verdad? Ok, pero todo eso se supone que no está mal si es para tener un control administrativo. Por consiguiente, ¿quién dio la receta y quién dijo, justificó y certificó que a un fallecido, a un muerto que está muerto, nada más cogieron el nombre, la cédula y lo que sé yo, que para asignarle que se le hizo tal cosa? Ah, porque se le hizo, bueno, al muerto lo operaron de apendicitis. Yo no sé qué encontrarían ahí. ¿Verdad? No, porque nada de eso se hizo, eso es ficticio, eso es en el aire. Eso es como los alguaciles que hacían de que notificación en el aire y que te quitaban la casa. ¿Ustedes se acuerdan de esos casos que se dan aquí? Bueno, así mismo, pero son miles de procedimientos en el aire como ese tipo. Para hacer eso, tiene que haber una asociación de malhechores. Porque nuestros mayores dicen que el que se roba un chele, se roba una vaca. ¿Cuál es más ladrón? ¿El que se roba un poquito o el que se roba mucho? Bueno, son ladrones los dos. Simplemente uno robó mucho y uno robó poco. Entonces, obviamente aquí, para que se diera todo eso que se ha dado, tiene que haber una... En Estados Unidos lo llaman eso conspiración. Y la sanción son lo peor de todo. Se están investigando médicos, desafortunadamente, que juraron su juramento hipocrático, pero también juraron otro juramento por otro lado.
Será el de la 42 por allá por Capotillo. Investigan médicos y varios centros de salud por el fraude y los procedimientos médicos adulterados, innecesarios y falsos, porque hubo gente que le dieron hasta quimioterapia. Ojalá y no se la hayan dado y se hayan robado el dinero. Porque al que le dan una quimioterapia sin necesitarlo, lo que lo están envenenando y matando. ¿Usted entiende? Miren a ver si esto es grande, que ojalá y si hayan robado el dinero y nada más lo hayan hecho en papel, en este caso. Absolutamente criminal, y comparto esa expresión de ella, el hecho de realizarle 5 cateterismos a una persona que no necesitaba uno. Pero vamos a cobrar. El tigre está todas las arterias tapadas. Ese está vivo por misericordia y casualidad, pero él no se murió ¿cómo sería? Del miedo y del susto de lo que le dijeron. Pero le hicieron 5 cateterismos. El tipo no necesitaba ninguno. Seguramente no le pusieron tampoco nada. No le pusieron ningún stent, no le pusieron nada, porque no lo necesitaba. O se lo pusieron. No, seguro no lo pusieron. Era para cobrarlo nada más. Sesiones de radioterapia sin que lo requirieran. Hay personas bajo investigación que son médicos y distintos profesionales del área de la salud. Dice que llevan un tiempo investigando a múltiples centros de salud. ¿Romperá la soga por el lado más fino o por el lado más gordo? Eso veremos. Dice que el tema estaba muy complicado y que entonces dijeron separarlo. Vamos con aquello, será el SENASA 2.0 y este es el SENASA, el arrancado. No lo veo mal. Tenían un tiempo investigando, ellos tienen a todas estas personas. Lo que sí me extraña es que ella dice ella, primero se miraba cuánto tenía el paciente en su seguro para entonces ponle tal cosa. Oye, ¿cómo era la vaina? Excúseme la palabra. Primero se miraba cuánto un paciente tenía disponible en el seguro para luego indicar lo que le iban a hacer. No es que tú llegaste y que necesitas tal cosa y que te van a hacer tal cosa, no. Él tiene ahí un acumulado, vamos a sacarlo. Ponle tal cosa, ponle tal cosa que son 4,000, ponle tal cosa que son 5,000, hazle una operación ahí de tal. Obviamente todo eso es colusión, todo eso es una asociación de malhechores. Entonces, aquí las cosas pasan realmente de castaño a oscuro. Dice ella que no hay tal acuerdo, porque se dijo, pero hay cantidad de personas, hay socios de las empresas, ya las vimos, Farmacar, Grupo RIT, que yo cuánto, y hay otras cosas ahí que no han salido, y que hay personas que están colaborando, y son denuncias que se han hecho y tales. Entonces, de nuevo estamos en el dilema. Bueno, pues la gente colaboró, entonces no se va a meter. Se quedó abono ahí, que con 44 millones compró un penthouse. ¿Y de qué tamaño es esa cosa? ¿Y para qué ese hombre quería? Bueno, lo tapó, pero inversión, obviamente para disipar lavado de activos, su dinero. Dice Carlos Barcácer, que de una vez se buscan, ustedes saben cuáles son los abogados que buscan aquí, el que está en problemas, busca a Carlos Barcácer y dice que el Ministerio Público tiene el lavado de activos como un dogma para hacer imputaciones alegres. O sea, todo lo que hemos visto en ese desglose del Ministerio Público, todo eso es, decía Miguel Valerio también, que la salud pública nunca falló, todo lo contrario, los servicios aumentaron. Oiga usted lo que uno tiene que oír, hay que ser, mire señores, los abogados tienen un poco de cara dura. Nos sorprende que durante semanas intentamos hacer una declaración jurada porque hay unas cosas que no aparecen, que no pudieron hacer la declaración jurada. Pero Jacín tiene 5 años en Senasa, tenía 5 años en Senasa y el presidente lo dejó, gracias, hasta agosto, pudiéndolo haberlo quitado antes de ahí. No, ¿verdad? Es lo que yo digo. Igual a el caso de Hochi y de Magín. Si usted quería cambiar la situación económica, usted hubiera designado desde antes. Bueno, los abogados hacen su papel, ¿no verdad? Y uno no puede porque ese es su papel, ese es su trabajo. Pero él dice que el que no tiene hecha no tiene sospecha, decía ayer. Entonces, ¿será que nosotros hemos estado leyendo documentos que no son ciertos?
cuando están ahí presentados por el Ministerio Público, cuando hoy le van a solicitar la medida de coerción que fue desplazada para el día de hoy. Uno tiene, bueno, ellos tienen obviamente, tienen la presunción de inocencia y tienen a estos señores abogados de los del número del distrito, creo que así que se dice, que son lo máximo para defenderlo porque tienen billete. Y obviamente están otros negociando y lo que decimos de nuevo es eso. ¿Cómo es que entonces a una gente, si usted se roba, devuelve una porción y ya no le toca ni siquiera un día de cárcel? No, eso no está bien y lo hemos criticado. Entonces yo le decía al inicio, y ayer decía, lo que nosotros tenemos de esto es que aprender la moraleja, cuál es el mensaje que vamos a extraer, qué es lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad para que estas cosas no se repitan y cuál es la conducta que tenemos que tener los ciudadanos. Los que estamos afuera, los que les toque en alguna ocasión llegar a la administración pública, porque entonces también resulta que todo el que pasa como funcionario público para Vox Populi, para la gente en la calle, es un ladrón. Haya robado o no, esté en olla o no, haya salido en olla o no. Porque al final del día no hay consecuencias y el que robó entonces al final es un don, y hasta don le dicen. Porque a la misma sociedad no gratifica el desempeño honesto, meritorio, capacitado de un funcionario que pasa por la administración pública porque no tenemos esa conciencia ni siquiera de clase y los empresarios tampoco. Porque es el chanchullo lo que buscan y ese tipo de cosas. Al contrario, lo que les gusta muchas veces es que hayan ese tipo de gente para hacer negocios. Entonces, miren lo que dice el arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, el que había estado en La Vega, que llegó aquí, que ha sustituido a Osoria. Dice, y mire para que ustedes vean si nosotros hemos estado siempre en sintonía con las cosas que tienen que ser. Dice, no se debe premiar al que lo ha hecho mal, se le debe aplicar la ley. Ahora yo chivateo, como decimos aquí, a todos los que estaban conmigo en la delincuencia y ahora yo me quedo afuera. Ni siquiera me echan, ni siquiera nada. No. Expresó preocupación por los niveles de corrupción en la administración pública. Está hablando la iglesia, que tenía tiempo callada. Como dijo Masalle cuando lo psiquiatrillaron, cuando lo quitó Osorio y lo mandó qué sé yo para dónde. Que debieran, no sé por qué no me han nombrado Masalle de nuevo. Expresó preocupación por los niveles de corrupción en la administración pública. Hay gente que quiere torcer las cosas, pero esas son realidades. Casos como Senasa y muchos otros que suenan y están sonando y van a seguir saliendo son preocupantes. Tanta gente bautizada, católica, y está metida muchas veces en temas que no debe. Lo que yo decía, no es como dice que cuando ponen a un pobre a atender a una institución, eso es como poner el gato a cuidar el ratón o el ratón el queso, eso no es verdad. La formación, la educación, el temor a Dios, el temor a las consecuencias. Entonces no es verdad. Yo le decía ayer, en los más ricos, la mordida es más grande. Bueno, yo no se va a decir que ensuciar, no voy a ensuciar la boca con eso. Tiene que ser un verdadero festín, un manjar. Entonces, dice, si no se lleva bien el proceso judicial de un caso, de un hecho, puede dañarse la figura de una persona. Y hay que tener cuidado porque entonces se politiza, se pasa para acá y se pasa para allá. Lo cual también se ha usado y esta administración tiene experiencia. Y esos fiscales, Wilson, Jenny, tienen experiencia habiendo hecho eso también. Entonces, fíjense lo que se dice, el debido proceso. Sí, que se juzgue, que se trate las cosas, pero no que se quiera tampoco apañar la situación, cuidar las personas, cuidar la justicia y sobre todo cuidar a la sociedad para que no se entienda que la justicia se convierte en un instrumento político. Porque el propio presidente los otros días
cuando se le fue el seguro, y no lo creo porque creo que él lo escribió, y él no escribe esas cosas, y eso lo hacen sus asesores, pero yo no sé qué asesor está teniendo. Cuando él calificó el caso de SENASA, dijo, eso es un robo, que yo qué, que yo cuánto. Él es el poder ejecutivo. Tiene que dejar que el judicial trabajara. Bueno, sigue diciendo el arzobispo. Lamentablemente pasa un caso y se sucede otro, y es como que no hay remedio para eso. Por eso lo de la preocupación por los altos niveles de corrupción que estamos experimentando. Los funcionarios que van a ejercer un cargo, oigan esto, los actuales, muchos de los cuales son mis amigos, y los por venir, muchos de los cuales, muchos más, que también son mis amigos. Porque yo digo que esto no es como empieza, esto es como termina. Y ese refrán de dime de qué alardeas y te diré de qué careces, yo lo valoro en su justa dimensión cuando una persona ha pasado por el pantano. Aquella frase que decía, creo que era Reinaldo, yo pasé por el lodazal y no me enlodé. Si cuando usted ha manejado presupuesto, cuando usted ha dirigido algo, cuando usted no ha hecho nada de eso, usted puede llenarse la boca en el colmadón y decirlo, yo soy más y esto. Perfecto. Pero a la hora de la verdad es donde se sabe, a la hora de los hornos. Usted administró una institución, usted administró presupuesto, usted tuvo que ver con jamón del que se corta. Perfecto, y salió impoluto. Nadie señala a Chanel Rosa, nadie señala a doña Tati Guzmán que estuvieron en SENASA. Yo duré 6 años en la superintendencia de electricidad, a mí no me puede señalar con un dedo ahí y le muerdo el dedo, un trompón le doy fácilmente. ¿Verdad? No estamos hablando. O sea, hay gente que puede hablar. Cantidad, y son más los serios que los impolutos, para no decirles corruptos, ustedes saben lo que quiero decir. Dice, los funcionarios que van a ejercer un cargo, que lo hagan, porque es una vergüenza que un hombre o una mujer, luego sus hijos lo vean involucrado en un hecho vergonzoso, bochornoso. ¿Qué les decía yo ayer a ustedes? Entre los comentarios, que ahí veía al señor Jacín, un médico de reputación, con 2 policías al lado, con una esposa en las manos. Los funcionarios que van a ejercer un cargo, que lo hagan, porque es una vergüenza que un hombre o una mujer, luego sus hijos lo vean involucrado en un hecho vergonzoso, bochornoso. Esa es la realidad. Porque todo tiene consecuencias. Y la propia Biblia dice, no hay nada oculto bajo el sol. Todo sale a relucir. Miren, la olla y la bonanza, ese tipo que compró ese apartamento, ¿a quién se lo compró? A alguien. Lo puso a nombre de alguien. 44 millones. ¿De dónde ese pelafustanza iba a sacar 44 millones? Obviamente. Llamó a tener cuidado en la aplicación de la figura del criterio de oportunidad, lo que le estaba diciendo. Yo me robo 100 y devuelvo 2, y ok, felices todos. No deben premiarte por lo malo que tú hiciste. No te pueden estar premiando por lo malo que hiciste. Esto es el arzobispo que está hablando. Se está creando una cultura que el otro dirá después, yo puedo robar. Y es duro que está hablando. Esa es la iglesia que nosotros queríamos. Que hablara. Y hablara duro, como tiene que hablarse. Yo puedo robar y después devuelvo una parte de lo que tomo, entonces yo creo que hay casos que no se debe hacer. La ley debe ser estricta. Y para todos. Una delación de esas premiadas, yo doy esto, me quedo con lo otro y me quedo feliz. Esa es una cultura que le está haciendo mucho daño a la sociedad. Jenny Berenice, procuradora, usted que tiene eso y lo hizo con todos esos casos que están por ahí de pulpo, porque entonces para Gonzalo, para Donald, para Peralta, que te pueden caer bien, mal, como sea, para ellos sí, pero para los otros te devolvieron 1.000, que llevaron 200, que 700 millones, como si fuera glóbulos rojos que estamos hablando, señores, de millones de pesos, tululuces. Yo doy esto, me quedo con lo otro y feliz es todo. Eso dice el arzobispo coadjutor Tomás Morel Diplán. Expresó preocupación por la corrupción, criticó las delaciones premiadas y acaba con esta parte. El mismo tema de la pobreza.
Aunque se dice que hay una disminución de la pobreza sigue. Solo hay que recorrer los barrios y usted se dará cuenta. Y ese es un mensaje para las propias autoridades. Ayer veíamos cómo la inflación de noviembre llevaba la interanual a 4.81. Y tuvo la del mes de noviembre, fue de 0.72, creo que fue. Pero la de los alimentos y bebidas fue de 1.70 y pico. Ahorita vamos a ver incremento de los precios y obviamente de eso es que habla el arzobispo. Y qué bien que habla la iglesia, porque la iglesia nos representa a todos. Y cuando se unieron los otros días la católica y el evangélico, ahí prácticamente está toda la nación. Me adscribo a lo que dice y lo respaldo porque justamente yo mismo había venido haciendo esas críticas en cuanto a lo de las delaciones y esa cultura y el que la gente no respeta y no le tiene miedo al Cristo. Antes decía, yo iba a decir antes que cuando estaba Severino, que era un juez que condenaba a los narcotraficantes y se hizo famoso porque era 20 que le echaba. Severino, y hasta una canción, Severino 20. Lo criticaban, que era un montaraz y todo lo que tú quieras, bueno, pero le metía y le tenían miedo los narcotraficantes y mucha gente. Y entonces, detrás de él antes, eso se quitó, había un crucifijo. Y los acusados tienen que sentarse en los banquillos adelante, entonces, ¿verdad? Tú quedas frente al juez y al crucifijo. Entonces alguien decía en una ocasión, y siempre se me quedó a mí grabado eso, que no le tenían miedo al Señor era el crucifijo, no era el juez, era el crucifijo. Hay que tener miedo a Dios, hay que tener miedo a las consecuencias. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.